Nos habíamos quedado en esta parte de aquí. Ingeniero, nos habíamos quedado en esta parte de aquí, donde estábamos viendo los 10 axiomas, las 10 propiedades que debe de cumplir un conjunto de vectores para que sea considerado como espacio vectorial. Eso quiere decir que no todos los conjuntos de vectores son espacios vectoriales. Para hacerlo deben de satisfacer estos 10 axiomas que estuvimos revisando en la clase pasada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Aquí hay una nota que nos dice, para la demostración de cada propiedad, dice, la demostración de cada propiedad es una aplicación directa de la definición de la suma y multiplicación escalar, combinada con las propiedades correspondientes de suma y multiplicación de números reales. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque generalmente lo que se pide en estos ejercicios es comprobar si un conjunto es espacio vectorial o no. Entonces tendríamos que demostrar cada uno de los 10 axiomas, algo que puede ser tedioso. ¿Sí? Pero bueno, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los vectores en Rn. ¿Quién es Rn? Rn es el espacio n-dimensional. Es decir, R1 pues es el eje real, los números reales. ¿Sí? R2, el plano cartesiano. ¿Sí? Por lo tanto, sus elementos van a ser los puntos en el plano. ¿Quién es R3? El espacio tridimensional. ¿Quiénes son sus vectores? Los puntos en el espacio tridimensional. ¿Sí? R4, pues es el espacio tetradimensional. Sus elementos son los puntos en R4, que obviamente van a ser puntos que tienen 4 coordenadas. De la misma forma que en R3 tienen 3, en R2 tienen 2 y en R pues tienen una nada más, que es el valor del número. Y así nos vamos hasta Rn, que obviamente pues es el espacio n-dimensional, y sus elementos van a ser los puntos en el espacio n-dimensional, que van a ser puntos que tienen n coordenadas. Por eso, en ocasiones se le llama eneada a la estructura de los vectores en Rn, eneada, de la misma forma que en R2 se le llama par, en R3 se le llama triada, en R4 se le llama tetrada, pentada y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, esto es una eneada. Si se fijan, es un punto en Rn y obviamente pues es un vector. ¿Por qué? Porque todo Rn, todos los Rn son espacios vectoriales. Bien, aquí estamos viendo lo que es la suma y multiplicación escalar. Esto ya lo conocemos. ¿Sí? Son las dos propiedades que dan origen prácticamente a los 10 axiomas anteriores. 5 cada una de ellas, eso ya lo hemos comentado. ¿Sí o no? Sí. Y pues vienen aquí ya los ejemplos. No vienen los ejemplos, no se emocionan, todavía no. Yo dije, no, sí, mira. Y bueno, todavía no, ¿verdad? Pero sí, ya. Aquí hay algunas propiedades que ya vimos de los axiomas que se deben de cumplir. Dice propiedades del elemento aditivo y de los inversos aditivos, sea o vea un vector en Rn y se hace un escalar. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Número 1, el elemento aditivo es único. Es decir, solamente para cualquier vector existe otro y nada más uno, de tal suerte que al sumarlo con el primero me da el vector nulo de dicho espacio vectorial. También el inverso aditivo es único.
El 0 por cualquier vector me da el vector nulo de dicho espacio. Cualquier escalar por el vector nulo me da el vector nulo. Si el producto de un escalar por un vector me da el vector nulo, pues quiere decir que el escalar es 0 o el vector es el nulo. Y aquí que el negativo del negativo de un vector, pues es dicho vector, ¿verdad? Esas propiedades son triviales. Bien, desafortunadamente aquí faltan páginas. Vean, estamos en la 195 y nos venimos a la 198. De hecho, ya habíamos hecho estos ejercicios, ¿no? Sí, no, estamos mal. Bueno, repasamos. Entonces, vean, aquí tenemos que R2 es un espacio vectorial, Rn es un espacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque satisfacen las propiedades, los 10 axiomas que acabamos de estudiar. También las matrices 3×3 son un espacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque satisfacen los 10 axiomas anteriores. Todos los polinomios de grado menor o igual que 2 también son un espacio vectorial. ¿Y por qué? Pues bueno, aquí si se fijan ya está viendo si satisface cada una de las propiedades. También el conjunto de las funciones continuas son un espacio vectorial. Y aquí viene un resumen de los principales espacios vectoriales. Tenemos los números reales, los puntos en el plano, los puntos en el espacio tridimensional, los puntos en el espacio n-dimensional, las funciones continuas en todos los reales, las funciones continuas en un intervalo AB, los polinomios de grado n, las matrices n por n y las matrices cuadradas. Todas ellas son espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque satisfacen esos 10 axiomas que hemos visto. Gracias. Entonces vamos a empezar con los ejemplitos. A ver, háganme un signo del 1 al 6. ¿El 2? El 2 dice, describa el vector nulo o neutro aditivo del espacio vectorial dado. ¿Sí? Y el 2, ¿qué conjunto es? Es el conjunto de las funciones continuas en todos los reales. ¿Sí? Entonces, el vector nulo de ese espacio vectorial pues es el 0. Si tú tienes una función continua, ¿están de acuerdo que esa es una función continua, no? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿quién sería el elemento neutro aditivo? El elemento neutro aditivo es un elemento de ese espacio vectorial que sumado con este me dé el mismo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién va a ser ese elemento neutro? La función constante 0. Función constante 0. ¿Sí están de acuerdo que esto es una función? Es una función constante. ¿Sí están de acuerdo que es una función continua en todos los reales? ¿Sí están de acuerdo que esta es la única función que sumada con cualquier otra que sea continua me da aquella misma? ¿Sí? Entonces es esa. Y igual a 0, o si gustan, pues la pueden poner como f de x igual a 0. ¿Sí? Bien. A ver, por ejemplo, los polinomios de tercer grado. ¿Quién es el elemento nulo de los polinomios de tercer grado? Me van a decir, a ver, pero es que los polinomios también los podemos asumir como funciones. A ver, sí, no. Porque es muy diferente función polinomial a polinomio. Una función polinomial, pues es
es una cosa como, un polinomio es esto, y una función polinomial es esto, si se me acuerdan. Entonces, en cierto modo no es lo mismo. Yo estoy hablando de polinomios, porque si hablara de funciones polinomiales, diría que las funciones polinomiales son siempre continuas en todos los reales y por lo tanto su elemento no puede ser cero. Y sí, pero no estoy hablando de funciones polinomiales, sino de polinomios. Entonces, ¿cuál es la forma del polinomio de tercer grado? La forma general del polinomio de tercer grado es A3x cúbica más A2x cuadrada más A1x más A0. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿por qué utilizas A? ¿Por qué no ves? No importa. Pude haber utilizado Z, Z3, Z2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Estos qué son? Coeficientes, son números. ¿Sí están de acuerdo que es la forma del polinomio? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es el elemento nulo de los polinomios de tercer grado? Bueno, pues ese elemento es, a ver, le voy a llamar, bueno, le voy a llamar h de x, ¿sí? Va a ser 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. Ese es el elemento 1. Ustedes van a decir, no, pues es el 0. A ver, sí, pero tengo que hacerlo con respecto a la forma general de ese espacio vectorial. Si se fijan, el de las funciones continuas no tiene una forma general. ¿Por qué? Pues porque puede ser exponencial, puede ser trigonométrica, puede ser logarítmica, puede ser cuadrática. ¿Sí? No hay una forma general. Pero en cambio para los polinomios sí tengo que tratar de respetar esa forma. Ahora, ¿por qué de esta manera? Porque se supone que este más este me debe de dar este, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si yo sumo, ¿a quién tendría que sumarle este polinomio para que me diga el mismo? Pues a un polinomio cuyos coeficientes son ceros. Acuérdense que para sumar polinomios tengo que sumar términos semejantes. Entonces, A3 más 0 me da 3, A2 más 0 me da 2, A1 más 0 me da 1, etc. ¿Quedó claro? Bien. A ver, ¿quién es el elemento nulo de R4? Bueno, pues R4 son los puntos en el espacio tetradimensional. Cualquier elemento de R4 tiene esta forma. X1, X2, X3, X4. ¿Sí o no? Si yo pongo Y1, Y2, Y3, Y4 es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Es una tetrada. Entonces, ¿quién es el elemento nulo de R4? Pues el único elemento de R4 que sumado con este me da el mismo. Pues va a ser ¿quién? Va a ser este. ¿Sí? Pero fíjate cómo respeto la estructura. Aquí no hay estructura general, porque son todas las funciones continuas. Incluso hay trigonométricas en las funciones continuas, ¿sí o no? El seno, el coseno son continuas, pero hay unas que son discontinuas. La tangente y la secante, ¿sí o no? Entonces, por eso es que es eso. ¿Cuál es el elemento nulo de las matrices 2 por 3? A ver, ¿cuál es la forma de una matriz 2 por 3? ¿Cómo es? A11, A12, A13, A21, A22, A23. ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿cuál es el elemento nulo? Y aquí sí le ponemos la letra O. La letra O es exclusiva para la matriz nula. ¿No oigo? Sí. Bueno, de la misma manera para los inversos aditivos, pues es exactamente lo mismo, nada más que
pues aplicando las características que debe de reunir. Yo voy a borrar esto de aquí. Por ejemplo, a ver, ¿quién es el elemento neutro aditivo de un espacio vectorial? Pues es el elemento de ese espacio vectorial que sumado con otro me dé el vector nulo correspondiente a dicho espacio. Entonces, por ejemplo, en los polinomios del tercer grado, que ya dijimos que tienen esta forma, ¿sí? Y ya sabemos que su elemento nulo, si quieren pónganlo así, su elemento nulo pues es así. ¿Están de acuerdo? ¿Quién va a ser entonces el inverso aditivo de este? O sea, menos p de x, pues bien fácil. Pues va a ser así. ¿Por qué? Porque este con este me da este. Sí. A3, acuérdense que suman coeficientes. A3 menos A3 es 0. A2 menos A2 es 0. ¿Sí o no? Por ejemplo, para las funciones continuas en todos los reales, pues es que no hay una forma general para las funciones continuas en todos los reales. ¿Sí? Pero, pues el inverso aditivo la voy a poner así. Menos f de x. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier elemento de este espacio, le voy a llamar f de x, sumado con p, me da el 0, pues es el negativo de ella, no hay una forma general. Bien, pero por ejemplo, para las matrices son 2 por 3, que ya dijimos que tienen esta forma, ¿cómo sería el elemento neutro aditivo? Pues sería menos a. Y obviamente, pues, creo que no hay pierde, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los elementos negativos, ¿sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Nosotros continuamos. Y así con nosotros. Bien, aquí hay un resumen también de otros espacios que sí son. Bueno, más bien, no otros, sino que nos piden que demostremos si sí son o no son. En los ejercicios del 13 al 14, determina si el conjunto dado junto con las operaciones indicadas es un espacio vectorial. En caso negativo, identifica por lo menos uno de los 10 axiomas de los espacios vectoriales que no se cumplen. Entonces, pues, ¿qué les digo? Que este sí es un espacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque es un subconjunto de las matrices n por n. Y ya dijimos que esas son espacio vectorial. ¿Sí se me acuerdo? También el 14, déjenme borrarlo. También el 14, ¿por qué? Porque es un subconjunto de un espacio vectorial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. También el 15, porque es un subconjunto de los polinomios de grado n. ¿Vale? También el 16, también el 17, pero el 18 no es un espacio vectorial y vamos a demostrar por qué. Si se fijan, el 18 es un subconjunto de R2, ¿sí o no? Pero antes de que continuemos, aquí lo que estamos viendo es que hay subconjuntos que son espacios vectoriales. Es decir, hay subconjuntos de espacios vectoriales que son espacios vectoriales. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es un conjunto de las matrices m por n. Y es un espacio vectorial, este también. Este es un subconjunto de los polinomios, también es espacio vectorial, también, pero este no. Aun cuando es un conjunto de R2. ¿Y por qué no es un subconjunto? Perdón, ¿y por qué no es espacio vectorial? Porque no satisface a los 10 axiomas.
Satisface a algunos, pero no a todos. ¿A cuál no satisface? ¿A qué axioma no satisface? ¿Y qué hace que no sea espacio vectorial? Pues muy simple. No satisface al sexto. ¿Cuál es el sexto? El de la multiplicación escalar. ¿Qué me dice ese axioma? Me dice que si yo cojo un elemento de ese conjunto y lo multiplico por cualquier número real, por cualquier escalar, me debe de dar ¿qué cosa? Me debe de dar otro elemento que pertenezca a ese conjunto. Pero este conjunto es de R2 y nos dice que la primera coordenada debe de ser ¿qué? Positiva. ¿Sí o no? Bien. Si C es un número negativo, ¿qué significa? Que este es más, este puede ser más o menos, no importa. La idea es que la primera sea positiva, ¿sí o no? Pero si C es negativo, ¿esto cómo va a ser negativo? Y esto va a ser menos más, ¿sí o no? Pero ya se rompió la regla. ¿Por qué? Porque dice que el primer elemento debe de ser positivo. No satisface a ese axioma y por lo tanto no es espacio vectorial. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Este de aquí sí es espacio. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de R2 de tal manera que las dos coordenadas sean iguales. ¿Ese es igual? Cumple los 10. Si no me aplican un poquito de cada. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. La 19 sí es un espacio vectorial. Pero la 20 no. ¿Por qué? A ver, para entender, tenemos que ubicar si es un subconjunto de un espacio vectorial. Ya dijimos que hay subconjuntos de los espacios vectoriales que pueden ser espacios vectoriales. Por ejemplo, el 19 es un subconjunto de las matrices 2×2. ¿Sí o no? Sí. El conjunto de las matrices 2×2 es un espacio vectorial. A su vez es un subconjunto de las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son un espacio vectorial, las cuales a su vez son un subconjunto de las matrices. Y me ponen, las cuales son un espacio vectorial. Y ese sí es espacio vectorial. Pero el 20 no. ¿Por qué? Porque no cumple varias. Si se fijan, el anterior no cumplía la sexta. ¿Sí están de acuerdo? No cumplía la sexta. Pero la 20 no cumple varias. Por ejemplo, primero para entenderlo, definamos cómo es el conjunto. Este conjunto, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué nos pudieras decir de ese conjunto? Algo, ingeniero, algo. Es que así les van a pedir en el trabajo. A ver, ingeniero, analice ese objeto. ¿Quiere el puesto? Órale. Casi, casi. ¿Qué ves ahí? Sale. No hay lugar de ser. No. No, hay que ser más precisos, ingeniero. Usted puede. A ver, ayuda al ingeniero, por favor. Tú eres el don, ¿verdad? A ver si es cierto. Vas a ver el diálogo por diálogo. Que es una materia 2×2. 2×2. El elemento 3×3. Cuyo elemento 2×2 es 1. Esa es la característica distintiva del conjunto. El conjunto de las matrices 2×2 cuyo elemento
2, 2 es 1. ¿Sí o no? Bien. ¿Están de acuerdo? Bien, pues no cumple la primera. ¿Por qué? Porque la primera es la propiedad de cerradura de la suma. ¿Sí o no? Si yo cojo a un elemento de este conjunto, ¿están de acuerdo que este es un elemento de este conjunto? ¿Sí o no? Y lo voy a sumar con otro elemento de ese conjunto. Por ejemplo, este. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que esos son elementos de este conjunto? Son matrices 2 por 2 cuyo elemento 2, 2 es 1. ¿Sí o no? Si lo sumo, ¿qué me da? Me da esto. ¿Sí o no? Esto ya no pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque ya el elemento 2, 2 es 2. No es 1. Ya rompió la regla. ¿Sí se entendió? Entonces no cumple la primera, el primer axioma. Pero no es el único que no lo cumple. Tampoco cumple, por ejemplo, de la multiplicación escalar. La 6. ¿Por qué? Porque la 6 me dice que si yo multiplico un número real por cualquier matriz de esta, no le voy a poner C, le voy a poner otro número, ¿verdad? Para que no se confunda. ¿Qué pasa? ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar esto. Y esto solamente se cumpliría si C valiera 1, pero C puede ser cualquiera. Entonces, ya se jodió. ¿Sí o no? Porque tiene que ser siempre, y no. ¿Sí están de acuerdo? No, nada más para el 1 se satisface, pero pues, es cualquiera. ¿Sí se entendió o no? Bien, pero no es el único que no cumple. Tampoco cumple el del neutro aditivo. ¿Por qué no cumple el del neutro aditivo? El del neutro aditivo creo que era la 4, no, era la 5. Era la 5, ¿verdad? O la 4. Sí, la 4. La 4. Bien, la del neutro aditivo no la cumple. ¿Por qué? Porque el neutro aditivo de las matrices 2 por 2 es exclusivamente este. Y si se fijan, este no se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque el elemento 2, 2 es 1. Aquí el C tiene que ser 1 y no. ¿Sí o no? Entonces no es un espacio vectorial. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Pues ahí está. Por ejemplo, las matrices singulares. ¿Qué es una matriz singular? Una matriz singular es aquella que no tiene inversa, que su determinante es 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Su determinante es 0. ¿Sale? Bien. Esta ya está un poquito más complicada de demostrar. ¿Por qué? Porque en las otras tenemos la forma general del conjunto. ¿Sí o no? Entonces, pues es más fácil aplicarle tal hacha. Pero en la 21 ya no hay una regla general para las matrices singulares, porque la condición es de que su determinante sea 0. Si es 0, es singular. ¿Sí o no? Entonces aquí es solamente que es casi como que un escaneo. A ver, pues tengo que pensar. Y la respuesta es no son un espacio vectorial. ¿Por qué? Muy sencillo. A ver, con que busquemos un solo ejemplo ya se puede. ¿Sí o no? A ver, pregunto. ¿Esa es una matriz singular? Sí. ¿Por qué? Porque las dos componentes cumplen igual. No. Es singular porque su determinante es 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esta matriz es singular.
¿Por qué? Bien, si la sumo, ¿me da esto? ¿Esa es una matriz singular? No, porque su determinante es 1. Entonces no es un espacio vectorial de las matrices singulares, porque ya encontré por lo menos dos que una cumple. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces no es espacio. No es un espacio vectorial. Luego, por ejemplo, sigue de las matrices no singulares, pues solamente las matrices no singulares son aquellas cuyo determinante es diferente de 0. ¿Sí? La pregunta es, ¿son un espacio vectorial? Piénsenle. Vamos a dar 2 minutos. Acuérdense que bien, como no hay una forma general, hay que pensar y tratar de encontrar dos casos o un caso donde no se cumpla y ya eso que se jodiera. ¿Sí o no? Todo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así hay que ser con los políticos. A ver, vamos a ver. No, aquí ya se pirateó la tesis. Vámonos. Es más, ni siquiera no está para pues, lo metimos al bote. ¿Sí ven? ¿Vale? No, pero es que hay un problema. Ahí hay un problema porque entonces, el problema es de la sociedad. ¿Sí o no? Por eso que les digo, ciego, pues hay que sacar por ciego, hijo. A veces que las papas pesan. Mira, ya está, tiene ahí guardaditas. ¿Cómo ven? Que no se mantenga sin mínimo. Míralo, la mano. Es así, ingeniero, ¿verdad? Mira, hazle así. A ver, no le metes la mano. ¿Cómo le hago? ¿Qué pasó? Regala mi móvil. Ah, no. ¿Usted por qué votó? ¿Mande? ¿Usted por qué votó? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Estamos entre camaradería, compañerismo. No, a ver, no te qué onda. ¿Qué creen? No es espacio vectorial. A ver, fíjense, pregunto. ¿Esa es una matriz singular? No. ¿Perdón, no singular? Sí. No, es no singular. Bien. ¿Esa es una matriz no singular? ¿Sí o no? Sí, bien. Si la sumo, ¿esa es una matriz no singular? No, es singular. ¿Sí o no? Así nomás con que la piensen así. ¿Están de acuerdo? No es tan complicado. A veces sí cuesta un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Por ejemplo, el 23, ese sí es un espacio vectorial, el de las matrices diagonales. Acuérdense que era una matriz diagonal. Una matriz cuadrada, ¿sí se acuerdan? Donde todos sus elementos... Ah, entonces no. Porque vean, esas son matrices diagonales. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Y si la sumo, ya me queda la matriz nula. Bueno, aquí habrá quien diga, no, es que la matriz nula también es matriz, cuando es cuadrada es también diagonal. Pero se supone que no todos son cero. ¿Sí? Entonces ahí como que estaría un poquito ahí más que nada dar argumentos.
Bien. Estos, a ver, estos de aquí, espérenme, a ver, vamos a ver estos qué es lo que dice. Dice, a ver, estas de aquí. En vez de aplicar las definiciones normales de suma y multiplicación escalar en R2, suponga que estas dos operaciones se definen como sigue. Con estas nuevas definiciones, R2 es un espacio vectorial. Justifique su respuesta. A ver cómo está esto. Está extraño esto. Abstracto. Está extraño, voy a, ¿dónde? Déjenme ver qué onda ahí, porque creo que ahí hay que hacer adecuaciones, hay que hacer como, pero no es el caso, ahorita no nos interesa mucho eso, simplemente analizar las características. Pero mándenme por favor un mensaje y les preparo las respuestas, ¿saben? Sí, sobre todo para no perder tiempo y avanzar a los subespacios. Vean, vamos a ver ahora lo que son subespacios vectoriales. Dice, en muchas aplicaciones importantes del álgebra lineal, los espacios vectoriales ocurren como subespacios de espacios más grandes. Por ejemplo, se verá que el conjunto solución de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales en n variables es un subespacio de Rn. Se dice que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio si en sí mismo es un espacio vectorial con las mismas operaciones, como se establece en la siguiente definición. Dice, un subconjunto W de un espacio vectorial se denomina subespacio de V si W es en sí mismo un espacio vectorial por las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en V. Bueno, esto como que me dice, a ver, ¿qué onda? Bien. A ver, vamos a demostrar que este subconjunto es un subespacio. ¿Sí? Es un subespacio. Entonces, fíjense bien. Este subconjunto, este conjunto W es un subconjunto de R3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué características tiene este subconjunto? Que la segunda coordenada es 0. ¿Sí o no? Es el conjunto de todos los vectores o puntos en R3 tales que la segunda coordenada es 0. Bien. La pregunta es un subespacio? Vamos a ver, pues, para ver si es un subespacio, básicamente hay que comprobar la suma, la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación escalar. Nada más. Entonces, vamos a demostrar la de la cerradura de la suma. Si yo cojo un elemento de este conjunto, que es un subconjunto de R3, sería por ejemplo este, ¿sí o no? Sí. Y lo voy a sumar con otro elemento de este conjunto. Por ejemplo ese, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar A más C, O más 0, B más C. Pues sí, si se cumple, ¿verdad? Se cumple la cerradura de la suma. Bien.
Ahora vamos con la cerradura de la multiplicación escalar. Si yo hago la multiplicación escalar, ¿qué me queda? ¿Se cumple? Pues sí, sí se cumplen las dos. Entonces diríamos que sí es un subconjunto. Entonces fíjense bien. Vamos a ver qué es lo que dice el libro. Gráficamente el conjunto W puede interpretarse como simplemente el plano X2, como se muestra en la figura 4.6. ¿Por qué el plano X2? Porque recuerden que, ¿cómo era el conjunto? El conjunto son todos los puntos tales que su segunda coordenada es 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo esto lo represento en el espacio dimensional, aquí sí podemos hacerlo porque pues es R3. Este vamos a llamarle X1, el eje X2, el eje X3. Hagan de cuenta que es X, Y, Z. ¿Sí o no? ¿Sí? Quienes no han visto el espacio, esto se ve en cálculo vectorial, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un plano. ¿Por qué es un plano? Porque son todos los puntos tales que la X2 vale 0. Entonces, todos los puntos que cumplen eso son los planos que están en el plano X1, X3. Todos estos puntos tienen como característica que la segunda coordenada es 0. Por eso es lo que lo pone aquí. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ahí está lo que dice el libro. Entonces, fíjense. El conjunto W es cerrado bajo la suma porque la suma de dos vectores o dos puntos cualesquiera de ese plano me va a dar como resultado otro punto de ese plano. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. La segunda coordenada sigue siendo 0. ¿Sí? Bien. De manera similar, para ver que es cerrado bajo la multiplicación escalar, al multiplicar por cualquier C, sigue siendo un punto que está en ese mismo plano. ¿Sí? Entonces, pues sí, es un subespacio. Entonces, esto se resume en ese teorema. Prueba para un subespacio. Si W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, entonces W es un subespacio de V si solo si se cumplen las condiciones de cerradura, que son las de la suma y las de la multiplicación escalar. Es decir, la primera y la sexta de los 10 axiomas de los espacios vectoriales. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, pues vámonos a los ejercicios, ya ven, si les gusta. Vamos a agarrarnos ya. Bueno, aquí estos teoremas dicen la intersección de dos subespacios es un subespacio. Ya nomás. Yo creí que aquí había ejercicio. Aquí están los ejemplos. Mira nomás. De una vez. Sale del 1 al 3. ¿Cuál quieren? ¿El 2? ¿Sí? ¿De adelante? Ahora vamos a ver. Este conjunto es un subconjunto de quién? De R3. ¿Sí o no? De R3. ¿Cómo lo podemos definir? Como todos los puntos en R3 tales que su tercera coordenada es el doble de la primera menos el triple de la segunda.
¿Sí está mejor? Así podemos definir a ese conjunto. ¿Por qué? Pues porque es la regla. ¿Sí o no? Nos dice, la primera y segunda coordenada son cualquier número, pero la tercera es el doble de la primera menos el triple de la segunda. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver si cumple la primera. Voy a coger un elemento de este conjunto. A, B, 2A, menos 3B. ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a coger otro elemento de este conjunto. Por ejemplo, F, entonces va a ser que 2C menos 3F. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si yo hago la sumita, ¿qué me da? A más C, coma, B más F, coma, 2A más 2E menos 3B menos 3F. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a darle su ¿qué? ¿Qué le vamos a dar, ingeniero? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo ven? A ver, aquí factorizamos el 2, ¿no? Y aquí factorizamos el menos 3. A ver, entonces si se cumple o no se cumple. ¿Se sigue cumpliendo que la tercera es el doble de la primera menos el triple de la segunda? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. No, la primera sí se cumple. Vamos con la segunda, en este caso. C por otro elemento de ese espacio vectorial. ¿Sí están de acuerdo o no? Otro elemento de ese subconjunto. ¿Qué me va a quedar? Cm, coma 2mc menos 3nc. Bueno, si le damos su qué a ver, hazla. A ver, ¿verdad si quieren que pase el ingeniero? Sí, que pase. Échale, demuestra el orgullo de mecánica. Para que no te duermas, ingeniero, le pasa rápido. Mira, eso faltan 5 minutos. Eso, chico. Ándale, piensa aquí, ingeniero, me da tantos todos. ¿Qué tengo de mecánica? Me voy a echar su piquito de carne, ingeniero. Realmente no me pura porquería. ¿Qué se puede? Vamos los dos temas que tienen muy de sala líquida. Bueno, Eso aumenta los millones de sodio. ¿y verdad? ¿Eh? ¿No? Sodio que viene en la sal. ¿Y verdad? Millones la presión. ¿Qué te hace el sodio? ¿El sodio? A ver, la misma palabra lo dice vos, es decir, Me sube la presión, ¿no? sí, Y luego, te deshidrata. pues ahí tú me dirás, ingeniero. Pero ¿sabes por qué es malo comer? Porque luego se te seca la boca y tienes que estar cristiano. Si veas, como que el negocio, obvio, ¿no? No, ¿Qué pasa? Que todavía no hay. Bueno, Ahí está la familia. ok. No, eso es la 12. No. Pues yo le dije que enciende el electrón. No, pero es el 21, o sea, porque el 18 trae este pollito. Porque la agregó. ¿Mande? No, Él sí ya puede, ¿verdad? la peludo de dos lados. ¿Ya tiene 21? Dijeron Ya estaba con 2003. hasta marzo. Modelo 2003. 0 kilometraje, 0 kilómetros. Es nuevo de palatas. El mofre. ¿Mande? Modelo 2003. 0 kilometraje.
felicito. Funcionando todo. El mofle, contacto. Ya no lo dices. Okay. ¿Sabes? Bueno, Lo conozco al ingeniero. Yo sé. ¿cómo era el ingeniero? Lo conozco. Era Fernando de ahí de Lisboa. Lo conozco de no, hacer la Gracias. Pues, ¿qué pasó, ingeniero? No, porque no me A ver, ingeniero, Nada más es hacer esto, mira. Mira. ¿Sí o no? A ver, hace para que lo explique. ¿Sí están de acuerdo? Aplicamos la conmutativa para que se vea si estas siguen siendo el doble de la primera menos el triple de la segunda, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es un subespacio. ¿Sí? ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Por ejemplo, la número 1. ¿Qué hora son? 2 minutos. A ver rápidamente. La número 1 sí es subespacio. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero fíjense una cosa. Bueno, sí es subespacio, pero también es espacio vectorial. O sea, hay subespacios que pueden ser espacios vectoriales, aunque pertenezcan al espacio de R3. Porque, por ejemplo, este se satisface todas las acciones. Incluso el del inverso aditivo, porque el inverso aditivo de 0 pues es el 0. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí que pase buen fin de semana. Entonces, pues estudien para su examen. Voy a compartir links. ¿Viene perro o viene sencillo? Hoy, mañana.